será abominable. Ahí usted pregunta, Pastor Ruiz, ¿quiere decir que quien no acepta los 10 mandamientos no debe ni orar? No, no es así tampoco. La persona puede y debe orar, pero ¿cómo? Él debe orar y pedir, querido Dios, ten misericordia de mí, transforma mi corazón y ayúdame a entender y aceptar tu palabra. Ahí Dios oye. Ahora, si la persona conscientemente rechaza los 10 mandamientos y aún va a orar para que Dios cure a otro, ahí sí, ahí su oración será abominable. Si ella tiene conciencia de lo correcto y no acepta y vive en el error, entonces Dios no puede atender positivamente a esta oración. Así, el diablo hace una confusión con esa tercera columna de la verdad, que es el Espíritu Santo, y echa la verdad por tierra. Y lo peor, mi amigo, lo peor, la Biblia Sagrada presenta un principio, y Satanás coloca otro punto paralelo para confundir el principio de la palabra de Dios. En la Biblia, nosotros encontramos a Dios dando a sus discípulos el don de lenguas. Los discípulos hablaron lenguas de naciones extranjeras, allí en el día del Pentecostés. Pero hoy percibimos una contradicción cuando muchas personas hablan una lengua que no es una lengua de naciones, son lenguas extrañas, muy extrañas, tan extrañas que quien habla no sabe lo que está hablando. Y estas mismas lenguas son utilizadas también en el espiritismo. Es preciso tener mucho cuidado. ¿De dónde vienen esas lenguas? Lo que la persona dice que ni sabe lo que está diciendo, esto es algo delicado. Es algo muy serio. Y usted necesita profundizar en este asunto, hasta porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Es lo que dice Mateo capítulo 12. Y si usted quiere recibir el Espíritu Santo y quiere andar en el camino correcto, necesita prestar más atención en algunas cosas para que la verdad sobre el Espíritu Santo no caiga por tierra en su vida. Acompáñeme en este raciocinio que vamos a presentar ahora, para que usted reciba el Espíritu Santo y para que usted sea feliz con la verdad restaurada en su corazón. Aquí en mi computador tengo algunas informaciones. La Iglesia verdadera precisa llevar a sus miembros a estudiar la Biblia y precisa proporcionar un ambiente ideal para la obra del Espíritu Santo. Satanás inventó iglesias, aquellas rameras, aquellas hijas de la madre de Apocalipsis 17, iglesias que hacen totalmente lo contrario. Y hoy en día, las iglesias modernas, ellas están haciendo cultos que son verdaderos shows, bailes, fiestas carnales, ritmos mundanos, kermeses, un verdadero comercio. Las personas se reúnen y ¿sabe lo que ellos dicen? Dicen así: antes nosotros bailábamos para el mundo, ahora vamos a bailar para Jesús. Mire qué cosa. Y usted encuentra hoy en las iglesias modernas, ¿sabe qué? Los himnos de las iglesias están en ritmo de rock, folclore, jazz, música de salsa, música lenta. Usted encuentra reggae, usted encuentra pop, usted encuentra samba. Hoy en las iglesias modernas usted encuentra todos los ritmos y las personas comienzan a bailar y dicen que eso es el poder del Espíritu Santo. Además, las personas dicen lo siguiente: es el movimiento del Espíritu. ¿Entiende? Está aquella musiquita que dice: cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo bailo como el rey David. ¿Ya escuchó esa? Yo bailo, yo bailo, yo bailo como el rey David. La persona cree que cuando ese Espíritu Santo desciende, ella baila y él va para allá, un paso para allá y para acá, y cree que eso es el Espíritu Santo. Por favor, mire hacia acá, que voy a decirle una gran verdad. Espero que usted esté preparado para oír lo que voy a decirle. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, ella no queda saltando, no queda gritando, y mucho menos bailando. Cuando desciende sobre una persona, ella es elevada al arrepentimiento, es elevada a orar y pedir misericordia a Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, ella es conducida a estudiar la Biblia, es llevada a orar más, es llevada a testimoniar, es llevada a evangelizar y no a hacer estas cosas que andan haciendo por ahí. De esa manera, el diablo confunde la cabeza de las personas y las personas mezclan
lo que es correcto con lo que es errado. Rechazan los 10 mandamientos y aún creen que recibir el Espíritu Santo es hacer esas cosas que yo acabé de mencionar. Entonces, mi amigo y mi amiga, yo estoy aquí, hablándole a usted en nombre de Jesús, y el Espíritu de Dios está aquí, hablándole a usted y a mí también. Por eso, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3, versos 7 y 8. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Él os guiará a toda verdad. Busque a Dios, lea la Biblia, pida al Espíritu Santo que ilumine su cabeza y usted será una persona diferente. Y el Espíritu Santo de verdad irá a iluminar su corazón y usted no será engañado jamás. ¿Desea hacer eso? ¿Quiere seguir lo que es correcto? ¿Quiere seguir la verdad? Si usted quiere, entonces venga conmigo y vamos a orar, porque Dios tiene planes lindos para usted. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar. Querido Dios Padre Todopoderoso, gracias por el estudio de hoy y por saber que el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Que en este instante el Espíritu Santo esté trabajando en la vida de esta persona que está orando conmigo, y que el Espíritu Santo transforme a esta persona y la prepare para vivir una vida delante de la verdad, una vida restaurada, hasta que aquel día reciba la corona de vida eterna. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ven, dame sabiduría, ven, dame luz para ver, ven, dale fuerza a mi vida, quédate y vive en mi ser. Ven, dame de tu descanso, ven como bálsamo al dolor, ven como quieto remanso, lléname de tu santo amor. Ven, Santo Espíritu, y tócame, lléname de tu amor, dame la fuerza para vencer y quédate en mi corazón. Hola, ¿todo bien? Es un placer estar junto a usted para una vez más estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es la Biblia Sagrada y el gran conflicto. Aquí en Juan 17, versículo 17, está escrito así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí en Salmo 119, versículo 105, está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, quien estudia la Biblia es iluminado y tiene una luz especial, la luz de la verdad. Acontece lo siguiente: la Biblia Sagrada es un libro que tiene 66 libros, 66 pequeños libros, siendo 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un período de 1600 años aproximadamente. Fue escrita en hebreo, arameo y griego, y ya fue traducida en más de 1500 lenguas y dialectos. El autor de la Biblia es Dios, y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Así, usted tiene alguna información más al respecto de la Biblia Sagrada. Acontece que la Biblia Sagrada es la palabra de Dios, y a Satanás no le gusta la palabra de Dios.
Ese problema podemos detectarlo bien en el comienzo. Allí en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, Dios dice a Adán y Eva: «El día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás». Y allí en Génesis 3, versículo 4, Satanás, usando a la serpiente, dijo: «Puedes comer, que ciertamente no moriréis». Usted percibió que la palabra de Dios era «ciertamente morirás». Y la palabra torcida de Satanás fue «ciertamente no morirás». O sea, Satanás adicionó un no a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19? Yo voy a abrir la Biblia aquí para ustedes. Apocalipsis 22, 18 y 19. «Y testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». ¿Percibió? No se puede agregar y no se puede quitar nada. Y ahí en Génesis percibimos a Satanás agregando una palabra a la palabra de Dios. ¿Y aquella adición trajo algún problema? Claro que lo trajo. Allí, basado en aquella adición de Satanás, surgió la doctrina del espiritismo, de que la persona no muere. Y esto ha traído dificultades hoy para mucha gente, y hoy uno de los temas más debatidos es el tema de la muerte. ¿Para dónde la persona va después de la muerte? ¿Va para el cielo? ¿Va para el infierno? ¿Va para el purgatorio? ¿Va para el mundo de los espíritus? ¿Va para el seno de Abraham? ¿Va para el cementerio? ¿Para dónde va? ¿Queda flotando? ¿Reencarna? ¿No reencarna? Vea, piense en todo lo que acabo de decirle. Todo esto fue planteado ahí a partir de aquel momento en que Satanás, usando una serpiente, dijo a Adán y a Eva: «Ciertamente no morirás». Cuando las personas adicionan alguna cosa o quitan alguna cosa a la palabra de Dios, consecuentemente tendremos problemas. Durante toda la historia, Satanás siempre intentó estorbar, cambiar, confundir la palabra de Dios. En nuestros días, podemos percibir la sutileza de Satanás al intentar confundir la palabra de Dios. Vamos a analizar esto con bastante cariño, con bastante atención. Acompáñame aquí en el raciocinio de este punto del tema. Bien, hoy existen muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones de la Biblia, ¿no es verdad? Existen tantas versiones que usted toma un versículo y analiza en varias versiones, y si no tiene cuidado, una u otra parece no traducir correctamente aquel texto. Aquel texto del hebreo, del arameo o de la lengua griega, y parece que algunos versículos quedan así, medio en el aire. Algunas personas intentan interpretar el versículo y ahí se complica más. Por ejemplo, hay algunas Biblias ahí que cuando usted toma Apocalipsis 1, versículo 10, dice: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Solo dice eso, no dice más nada. Ahí algunas personas colocan en el pie de página, allí abajo de la Biblia, diciendo: «El día del Señor es el domingo». Y ya colocaron allí su punto de vista. De esta forma, las personas comienzan a intentar cambiar el texto sagrado. Esto no puede ser. Otras traducciones quitan algunas palabras, por ejemplo, la traducción Nuevo Mundo. La traducción Nuevo Mundo de la Sociedad Torre de Vigía, cuando cita allí Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: «En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Después, en el versículo 14 dice: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Aquel Verbo es Jesús, y Jesús es presentado en Juan como Dios, Creador. Pero en la Biblia traducción Nuevo Mundo está escrito así: «En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios». Ese uno, entre comillas, es ese Dios con D minúscula, colocando a Jesús como una criatura y no como creador. Además de ser pecado, esto es una blasfemia, y con esto está también el problema de cambiar la palabra de Dios. Y así existen otros casos, pero no tenemos ahora condiciones y tiempo para abordarlos a todos. Usted ya puede sentir que Satanás está también luchando en este gran conflicto contra la palabra de Dios. Es una de las cosas que el enemigo es especialista e intenta llevar a las personas a crear una falsa interpretación.
Hoy en nuestros días existen cerca de 3.600 religiones de la rama cristiana. Y cada religión dice una cosa. Cada religión tiene una doctrina, tiene un pensamiento. ¿Y por qué existen tantas religiones y cada día surgen nuevas? Justamente porque las personas leen una cosa y entienden otra. O porque el enemigo muchas veces estorba la comprensión de la persona de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que tener bastante cuidado, prestar mucha atención y leer la palabra de Dios siempre con mucha oración. Si usted toma la Biblia romana y la Biblia Reina Valera y hace una comparación, usted podrá percibir algunas cosas graves. Voy a mostrarle algunas de ellas, acompáñeme. Ahora voy a hacer un análisis rápido de la Biblia romana y también hacer una comparación con la Biblia Reina Valera actualizada o corregida. Da lo mismo. Acompáñeme aquí. Vea. En la palabra de Dios, ya dije, ella tiene 66 libros, ¿cierto? Y dije también que ella tiene 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. Y vimos que la Biblia está subdividida en 5 partes. Fue nuestro primer estudio. Ahora vea, la ira de Satanás contra la palabra de Dios llevó al siguiente problema. Comparando la Biblia romana con la Biblia original, en la Biblia original nosotros sabemos, como yo ya dije, existen 66 libros, pero la Biblia romana tiene 73 libros. Así, podemos percibir la ira de Satanás cambiando la palabra de Dios. Como ya vimos, también es especialista en cambiar y torcer la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia romana existen 7 libros más. El primer libro es primero de Macabeo, después segundo de Macabeo, después Tobías, enseguida Judith, después Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. Estos 7 libros son conocidos como libros apócrifos, o sea, libros ocultos. La palabra apócrifo viene del griego, que quiere decir oculto, alguna cosa que no fue revelada por Dios. Entonces, esos 7 libros aparecen además en la Biblia romana y también en el libro de Esther. Existe una adición. En el libro de Daniel también existe una adición. Así, la Biblia romana va contra un principio de la propia Biblia que dice nada debe ser añadido y nada debe ser eliminado. Como usted puede percibir, ellos añadieron, mientras que en otras versiones ellos eliminaron. Pero nosotros debemos mantener fidelidad a la palabra de Dios. Y hoy en nuestros días, muchas personas no aceptan ciertos puntos bíblicos porque dicen, esto está en el Antiguo Testamento. Mire, las personas a veces creen que por el hecho de estar en el Antiguo Testamento no deben aceptar. ¿Cuántos y cuántas personas dicen, yo no acepto eso ni aquello porque está en el Antiguo Testamento? Una vez yo conversé con un pastor evangélico. Y ese pastor me dijo, mire, yo no acepto los 10 mandamientos porque eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo le pregunté, pastor, ¿solo porque está en el Antiguo Testamento usted no cree? Él dijo, sí. Si usted me muestra en el Nuevo, yo acepto. Yo le dije, yo voy a mostrarle en el Nuevo, pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿En su iglesia usted pide el diezmo? Él dijo, claro, el diezmo es sagrado. Le pregunté a él, entonces, ¿dónde usted encuentra orientación del diezmo en la Biblia? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Él dijo, en el Antiguo. Entonces, pastor, ¿por qué usted acepta el diezmo que está en el Antiguo y no acepta los 10 mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento también? Y él no supo explicarme. ¿Entiende? La Biblia Sagrada es una sola. Ella debe ser aceptada integralmente y no se puede añadir y tampoco se puede eliminar. Espero que eso esté claro para usted. El problema es que esos 7 libros de más que yo acabé de mencionar, ellos traen mensajes extraños, errores doctrinarios, como oraciones por los muertos, falsas curaciones, hechicerías, salvación por la limosna y las obras, alteración del destino de las almas después de la muerte y también la falsa doctrina del purgatorio y más. Tiene historias ficticias, historias legendarias, historias absurdas, enseña artes mágicas y enseña hechicería, como es el caso de Tobías, capítulo 6, del 1 al 9.
¿Puede usted percibir? No se puede añadir y no se puede eliminar. Y ahora vea otro punto tan grave como ese. Acompáñeme en este raciocinio, en este pensamiento. Otro punto tan grave como este. La palabra de Dios dice aquí en Mateo capítulo 4 que cuando Jesús estaba siendo tentado, Jesús le dijo a Satanás dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió de la siguiente manera, escrito está, Mateo 4 está escrito, cuando Jesús dijo, escrito está, Jesús está citando la Biblia, la palabra. Ahí Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahí en la segunda tentación, Satanás percibió que Jesús dijo, está escrito. Entonces, en la segunda tentación, en el versículo 5, dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Usted notó que en la segunda tentación el diablo dijo, escrito está? Y ahí Jesús rebate esa tentación, en el versículo 7 diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Usted notó que en un texto el diablo dice, salta Jesús, porque escrito está que Dios va a protegerte? Y Jesús rebate diciendo, pero también escrito está. Yo pregunto, ¿quién estaba en lo correcto, Jesús o Satanás? ¿Satanás o Jesús? ¿Quién estaba en la razón? Claro que usted va a decir, Jesús está en la razón y yo también digo eso. Pero, ¿usted dice que Jesús estaba en la razón solo porque el otro es Satanás? Mire, Satanás, ¿usó la Biblia o no la usó? ¿Jesús usó la Biblia también o no la usó? Claro, los dos usaron la Biblia. ¿Y cómo usted sabe que Jesús está en lo correcto y el diablo no si los dos usaron la Biblia? ¿Quiere ver? Para complicar un poquito más las cosas, imagine, saque a Jesús y saque a Satanás del contexto, aquí, del escenario aquí, y coloque una religión en el lugar de Jesús y otra en el lugar del diablo. Una usa la Biblia y dice es así, la otra usa la Biblia y dice no es así, es así. Y ahí yo pregunto, ¿cuál de las dos está correcta? ¿Entiende? Ahí la cosa comienza a complicarse. Entonces aquí, en este caso de la tentación de Cristo, nosotros percibimos, de forma bien clara, lo que sucede en el mundo religioso. Ni todo el mundo que usa la Biblia está hablando la verdad, ni todo el mundo que está en el púlpito predicando la Biblia o en otro lugar posee la verdad. Usted lo ve, el diablo usó la Biblia, y yo pregunto, ¿estaba en lo cierto? No, no estaba. Jesús usó la Biblia y Jesús estaba en lo cierto. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaba en lo cierto y el diablo no, si los dos usaron la Biblia? Es simple, es que Jesús usó el texto dentro del contexto y el diablo usó el texto fuera del contexto, totalmente fuera. El diablo tomó un texto y forzó el texto a decir una cosa que él no estaba diciendo. Es justamente eso lo que sucede en nuestros días. Es exactamente ese el problema. Las personas hoy, muchas de ellas, usan el texto fuera de contexto. Solo para que tenga una idea, una vez estaba oyendo un programa de radio y el predicador decía así. El Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe lo que ese predicador hizo? Mandó a fabricar una mesa y colocó un mantel blanco sobre la mesa y dio sobres para las personas y dijo a las personas, coloque sus pedidos sobre la mesa, porque Dios dice, preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Y dijo él, el próximo viernes vendremos aquí a hacer oración fuerte en la presencia del enemigo, y Dios nos dará la victoria porque está en la Biblia. ¿Entiende usted? Él tomó un texto de la Biblia, torció el texto e hizo decir una cosa que no estaba diciendo para intentar convencer a las personas a dar dinero y a hacer la campaña que él quería hacer. Eso ahí es usar el texto fuera de contexto. Porque cuando el salmista en el capítulo 23 dice, preparas una mesa en presencia de mis enemigos, él no le manda a usted a fabricar una mesa. Él se refiere a lo que acontecerá en el momento de la persecución. Ese Salmo 23 se va a cumplir en la época de la persecución, y las personas tuercen el texto como ese ejemplo que acabé de dar. Mi amigo, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, es una luz para nuestro camino. Quien estudia la Biblia jamás será engañado, jamás será confundido. Ahora aproxímese aquí a mí.
venga bien cerca de mí, que voy a decirle algunas palabras importantes dentro de este asunto, en este contexto. Venga un poco más cerca. Bien, es lo siguiente. Si usted examina la Biblia, si usted se apega cada vez más a la palabra de Dios, sepa una cosa: la luz de la verdad brillará en su corazón, y las tinieblas serán deshechas. Y se va a cumplir en su vida lo que está en la palabra de Dios. Recuerda, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, no deje que el engaño tome cuenta de usted, sino que permita que la verdad ilumine su vida. Si usted así lo desea, entonces cierre sus ojos y vamos a conversar con Dios. Querido Dios, muchas gracias por este mensaje de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a andar en tus caminos y que tu palabra sea estudiada cada día y que la verdad que encontramos en ella pueda ser colocada en práctica por cada uno de nosotros. Bendice esta persona que estudia la Biblia con nosotros hoy. En tus manos la entrego, en el nombre de Jesús. Amén. De amor y esperanza, aún esto quiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad. Profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted una vez más. Y hoy vamos a hacer un estudio especial. El tema de hoy es la ley y el gran conflicto. Para que entendamos bien este tema, yo lo invito a tomar la Biblia, un lápiz y papel, para que usted acompañe los detalles. Abra su Biblia en Salmos 119, versículo 151. Aquí está escrito así: Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí afirma que todos los mandamientos de Dios son verdad. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? De acuerdo con Éxodo capítulo 20, son 10 mandamientos. ¿Y quién escribió esos mandamientos? De acuerdo con Éxodo capítulo 31, versículo 18, puede abrir la Biblia ahí también. Éxodo 31, 18, nosotros encontramos la siguiente información. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vea, toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero los 10 mandamientos Dios mismo los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. En la primera tabla, Él escribió 4 mandamientos y en la otra tabla escribió 6 mandamientos. ¿Por qué 4 en una y 6 en otra? Porque los 10 mandamientos se resumen en el amor, y los 4 primeros mandamientos hablan de nuestro amor para con Dios, y los 6 últimos mandamientos hablan de nuestro amor para con el prójimo. Por eso fueron divididos en 2 tablas, y por esa razón también Jesucristo mencionó
en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, mencionó algo sobre esta división y que algunas personas interpretan erradamente. Vea en su Biblia lo que dice San Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 36. Vea Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Entiende? Jesús sabía exactamente de esa división de las dos tablas, 4 en una y 6 en la otra. Entonces, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuáles son las bendiciones de la ley? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos da cuando leemos, meditamos y obedecemos los mandamientos de Dios? Por favor, acompáñeme que yo voy a mostrarle las bendiciones, las lindas bendiciones de Dios en la vida de aquellos que guardan su ley, que guardan sus mandamientos. Acompáñeme aquí en este raciocinio. Vea, la primera cosa que tiene que quedar muy clara para usted es lo siguiente: quien guarda los mandamientos está mostrando que ama a Dios y que ama al prójimo. Y en el libro de Salmos, en el capítulo 19, encontramos algunas bendiciones sobre la ley. Primero, la ley es perfecta y restaura el alma. Ya imaginó qué maravilla. La ley de Dios es perfecta, porque aquel que hizo la ley es perfecto. Y dice, y restaura el alma. Por lo tanto, guardar los 10 mandamientos es un factor de restauración. Si usted necesita una restauración en su vida espiritual, o en su familia, o en su hogar, obedezca los mandamientos de Dios, porque dice la palabra que la ley de Dios restaura el alma. Amén. Loado sea el nombre de Jesús por eso. ¿Qué más hace la ley de Dios? Ella es fiel y da sabiduría a los simples. Personas bien simples, personas que muchas veces no tienen una formación académica, cuando esas personas estudian la Biblia y pasan a obedecer los mandamientos de Dios, ellas se tornan sabias. Porque la ley da sabiduría a los simples, dice el Salmo 19. Es más, ella alegra el corazón. Quien guarda la ley es una persona feliz, porque la alegría da obediencia. Las bendiciones de Dios expulsan las tinieblas del alma y las tristezas del corazón. La ley de Dios ilumina los ojos. El salmista David llegó a decir: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Yo espero que hoy usted esté viendo las maravillas de la santa ley de Dios. Es más, dice el Salmo 19 que ella permanece para siempre y que ella es más deseable que el oro, y hay una gran recompensa para quien guarda los mandamientos. Mire qué bendición maravillosa. Así es la ley de Dios. La ley de Dios está en la Biblia de punta a punta. Ella es tan eterna como Dios. Por eso ella fue escrita por Dios en el monte Sinaí y entregada a Moisés en 2 tablas de piedra. Cuando Moisés descendió de la montaña con las 2 tablas en la mano, él vio a las personas adorando un becerro de oro. ¿Qué fue lo que él hizo? Él tomó las 2 tablas y las quebró. ¿Y ahí acabaron los 10 mandamientos? No, claro que no. Dios escribió de nuevo, por segunda vez, los 10 mandamientos. Y esta información está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, del 1 al 5, cuando Dios escribe por segunda vez los 10 mandamientos. Mire, cuando Dios escribió los 10 mandamientos, dice la Biblia que la montaña, el monte Sinaí, humeaba y temblaba, porque Dios, el Creador, descendió en el monte Sinaí para escribir los 10 mandamientos. ¿Usted no cree que esta es una ley fundamental e importante? Claro, porque si no fuera tan importante, Dios mismo no las habría escrito. Él habría pedido a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob o a algún otro profeta. Así como sucedió con la Biblia. Pero la ley de Dios es súper importante. Y por eso Él mismo la escribió. El problema es que hay una profecía impresionante hablando de lo que acontecería con la ley. Vea la ley en el gran conflicto. Acompáñeme en este raciocinio de la ley de Dios en el gran conflicto.
El gran conflicto envolviendo los 10 mandamientos, envolviendo la santa ley de Dios, está escrito en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vamos a ver aquí, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está aquí. Mire lo que dice aquí. ¿Abrió ya su Biblia? Lea junto conmigo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vaya. El profeta Daniel está diciendo que alguien iría a cambiar la ley. Iría a cambiar la ley de Dios. ¿Será que Jesús es quien hizo eso? ¿Por qué dice aquí, alguien va a cambiar la ley? ¿Usted ya oyó decir por ahí que Jesús abolió la ley? ¿Ya oyó a alguien predicando por ahí que cuando Jesús murió en la cruz, la ley de Dios fue abolida? ¿Será que el profeta Daniel se está refiriendo a Jesucristo? Cuando él dice alguien va a cambiar la ley, ¿será que Daniel se está refiriendo a Jesucristo? ¿Será que Jesús cambiaría la ley de Dios? Bueno, para que usted entienda bien esto, es necesario saber cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son los 10 mandamientos. Y ahora, prepare su corazón, porque este es un momento inédito, un momento especial, pues vamos a leer en la Biblia los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Es una emoción para todos nosotros estudiar los 10 mandamientos. Entonces abra su Biblia en Éxodo 20 y el primer mandamiento está en el versículo 3, que dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El segundo mandamiento está en los versículos 4, 5 y 6 y dice, «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo. El tercero está en el verso 7, que dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Después tenemos el cuarto mandamiento que está en el verso 8, del 8 al 11, que dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento. Ahora vamos para el quinto mandamiento, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora el sexto mandamiento, verso 13. No matarás. Séptimo, verso 14, no cometerás adulterio. Octavo, verso 15, no hurtarás. Noveno, verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento y último, verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Vio? Leímos los 10 mandamientos. El profeta Daniel dice que alguien iría a cambiar esta santa ley e iría a cambiar estos mandamientos. Usted sabe que esto aquí fue escrito por el dedo de Dios 2 veces. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que cambiaría los 10 mandamientos? Para muchos evangélicos, para muchas personas cristianas en los días de hoy, Jesús abolió la ley, como yo estaba diciendo. Y ahora yo pregunto, ¿será que él mismo cambió la ley? Yo voy a preguntar eso a Jesús. Yo creo que Jesús está aquí a mi lado, y creo que Jesús está ahí a su lado también, porque Jesús dijo, cuando 2 personas o 3 estuvieran reunidas en mi nombre, yo estaría allí en medio de ellos, y nosotros estamos aquí en el nombre de Jesús, ¿no es verdad? Entonces Jesús está aquí, y ya que Él está aquí, por favor, deme permiso que voy a conversar con Él. Entonces usted me va a acompañar aquí, que yo quiero imaginar a Jesús aquí. Jesús está aquí a